Capítulo 5. El viaje extrasensorial y las experiencias fuera del cuerpo. Hace unos meses, pronuncié una serie de conferencias sobre percepción extrasensorial en el Wilshire Evil Theater de Los Ángeles, y después recibí muchas cartas de mis oyentes, algunos de los cuales habían tenido experiencias extrañas, como las llamaban, y no querían contárselo a nadie para que no se les tuviese por chalados o un poco idos de la cabeza. Voy a mencionar en este capítulo la quinta esencia o meollo de estas experiencias. Una experiencia extracorporal. Una mujer declaraba que, la víspera de la Navidad de 1968, había experimentado un vivo deseo de estar con su madre en Nueva York. Mientras se quedaba dormida concentrando todos sus pensamientos en la casa que había ocupado hacía tiempo en Nueva York, se encontró de pronto en el domicilio de su madre, tratando de abrir la puerta de la calle. Pero fue la puerta trasera la que logró trasponer. Subió las escaleras que conducían a la habitación de su madre, a la que encontró tendida en la cama y leyendo el periódico. La madre se sobresaltó y le preguntó: ¿por qué no me dijiste que ibas a venir? Te oí subir por las escaleras, sabía que eras tú. La mujer besó a su madre y le dijo: «Feliz Navidad, mami. Tengo que marcharme ya». Y de nuevo se encontró en su cuerpo en Los Ángeles. Podía explicar detalladamente todo lo que había en la habitación, y estaba segura de haber oído los villancicos navideños claramente en la radio. No es esta una experiencia desusada. Se concentró sobre su madre antes de quedarse dormida y desplegó un intenso deseo de visitarla en la Nochebuena. Este deseo cargó su mente subconsciente con el valor de una misión y proyectó su personalidad en un cuerpo nuevo a 4.800 kilómetros del lugar en que estaba. Su madre experimentó el contacto de los labios y manos de su hija y oyó claramente su voz. La hija penetró por la puerta de atrás, aunque estaba cerrada con llave, y se sentó en una silla junto a la cama de su madre. Tenía conciencia de estar fuera de su cuerpo y de habitar otro cuerpo más sutil, capaz de atravesar puertas cerradas u otros objetos materiales. Un viaje extrasensorial a Sydney, Australia. Un amigo mío australiano me relató cierta experiencia interesante que tuvo la víspera de Año Nuevo. Al meterse en la cama, se puso a pensar en la salud de su padre y empezó a rezar por él, realizando que la infinita presencia sanadora estaba revitalizando y energizando todo su ser, y se imaginó diciéndole: «Hijo, jamás me he sentido mejor en toda mi vida. He sido objeto de una cura milagrosa». Siguió oyendo esto una y otra vez, quedándose dormido al arrullo de las palabras imaginarias de su padre, cuando, de súbito, se encontró a la vera de su cama. Habló a su padre, el cual se asustó un poco con su presencia, y exclamó: «¿Por qué no me avisaste que ibas a venir? ¡Qué sorpresa!». Este hombre me dijo que estaba consciente y seguro de haber visto claramente todo lo que había en la habitación de su padre, aunque caía en la cuenta de que su otro cuerpo estaba acostado en un diván en Los Ángeles. Se apareció a su padre completamente vestido y tenía capacidades auditivas, visuales y táctiles fuera del cuerpo. Tenía conciencia de poseer un cuerpo sutil capaz de atravesar puertas cerradas, sin que hubiese para él obstáculo alguno de tiempo ni espacio. Todo esto duró unos cuantos minutos, y las cartas que recibió después de su padre confirmaron su visita en todos los pormenores. Hay quien llame a esto apariciones, fantasmas, entidades desencarnadas, etc. Pero la verdad es que este hombre había proyectado un cuerpo nuevo a millares de kilómetros de su casa y estaba en condiciones de comunicarse con su padre y tocarlo físicamente. El hombre es un ser mental y espiritual, y siempre tendrá un cuerpo.
1 millón de millones de años podrán pasar a partir de este momento, y seguiremos vivos en alguna parte, funcionando con un grado mayor de conciencia, puesto que la vida es un desenvolvimiento sin fin, y nuestro viaje y nuestra trayectoria es siempre hacia adelante, arriba y hacia Dios. Aparición consciente de una madre a su hija. Entrevistando a hombres y mujeres de toda clase y categoría social y conversando con ellos, me entero de numerosos episodios extraordinarios y fascinantes de su vida, que no quieren comentar con sus parientes y amigos, porque temen que los tilden de gente que han perdido el seso y están trastornados mentalmente. Una mujer que vive en Beverly Hills estaba profundamente preocupada por su hija, enferma en Nueva York. Me refirió que, una noche, concentró toda su mente en su hija, pidiendo por su salud, armonía y paz espiritual, convencida de que la presencia de Dios fluía a través de su hija, llenándola de armonía, belleza, amor y paz. El ejemplo que a continuación relatamos demuestra cómo es la proyección extrasensorial de un cuerpo de 4 dimensiones. Se encontraba en el cuarto privado del hospital en que su hija estaba acostada y despierta. La hija exclamó al verla: «Oh, madre, qué alegría me da que hayas venido». Se abrazaron y besaron madre e hija. Esta oyó las palabras cariñosas de su madre y sintió su abrazo con toda claridad. La madre se sonrió e hizo una seña con la cabeza a la enfermera que la atendía. De repente decidió volver a su cuerpo, que seguía en Beverly Hills, y había visto incorporado en la cama cuando lo dejó, pero tuvo la conciencia positiva e indudable de poseer otro cuerpo, para el cual la materia no ofrecía resistencia alguna, lo mismo si se trataba de puertas que de paredes o cualquier otro obstáculo. A continuación volvió a entrar en su cuerpo. Este tipo de experiencia sucede a mucha gente afectada de gran tensión emocional y de una profunda preocupación por estar junto a algún ser querido. Así acontece de manera particular en momentos de crisis, cuando, al acostarse con la idea intensa de estar con ese ser querido, la mente subconsciente se satura de este pensamiento y emprende excursiones extrasensoriales a la localidad deseada. Son perfectamente conscientes de sus cuerpos físicos en el momento en que los abandonan, lo mismo que cuando vuelven a ellos. Detective de Nueva York que resuelve un caso gracias a un viaje extrasensorial. Asistiendo a la International New Thought Convention, el mes de julio de 1969, me encontré con un antiguo amigo que había sido durante muchos años miembro de una brigada de detectives de Nueva York. Pronuncié una conferencia sobre percepción extrasensorial en aquella asamblea. Al acabar, me dijo: «Tengo algo que decirle, que le va a interesar mucho». Le habían encargado de un caso de robo en gran escala, y pasaron 3 meses sin haber descubierto ni una sola clave. Una noche que estaba leyendo mi obra, El poder de tu mente subconsciente, se quedó dormido, pensando en la solución de aquel enigma. Poco después se veía a sí mismo penetrando por una ventana de cierta población septentrional del estado de Nueva York, que le era totalmente desconocida. Vio a 3 hombres que hablaban, joyas, relojes, cámaras fotográficas y pieles apiladas en unas cuantas mesas. Observó que había periódicos, vio sus titulares, oía hablar a aquellos individuos y decidió para sus adentros: «No me van a ver». Se asomó a la ventana y vio el nombre de la calle, así como el del teatro que estaba en la acera de enfrente. De pronto comprendió que estos eran precisamente los hombres que andaba buscando. Había 3 habitaciones en el apartamento. Cayó en la cuenta de que estaba operando en un cuerpo proyectado, que le resultaba tangible y era capaz de moverse en la dirección que se le antojase. Vio que estaban leyendo algunas revistas y conoció la población en que se escondían. Me dijo que conscientemente decidió: «Quiero volver ahora mismo a Nueva York».
y en aquel momento se encontró reincorporado a su cuerpo, que seguía en su apartamento neoyorquino. Cuando se despertó, llamó a la jefatura, que puso en guardia a la policía local de aquella población. Encontraron todos los objetos robados y detuvieron a los 3 hombres, que se quedaron de una pieza al ver a 6 policías armados de punta en blanco dentro de su apartamento a las 3 de la madrugada. El detective me dijo que la versión que dio a sus jefes fue que había recibido un soplo de las andanzas de aquella gente, añadiendo que, si les hubiese puesto en antecedentes del viaje extrasensorial que había realizado, le habrían recomendado que pasase por el consultorio del psiquiatra del departamento para someterse a su observación y tratamiento. Para poder aceptar la solución que me expuso el detective, tengo que estar seguro, como lo estoy, de que su energía emocional se concentró en su caso antes de quedarse dormido, con lo cual puso en actividad la sabiduría de su mente subconsciente, que proyectó su personalidad a un cuerpo sutil, a través del cual podía ver, oír, viajar y entender cuanto pasaba en torno suyo, y dirigir su capacidad de movimiento a placer. Además, estaba dotado de la inteligencia y capacidad razonadora necesaria para decidir que no podía ser visto por los ladrones a quienes buscaba. Todo esto y otros numerosos fenómenos son producto de los poderes latentes en la mente superior del hombre. Sabe que su hijo vive gracias a la percepción extrasensorial. Mientras escribía este libro, recibí una carta sumamente interesante de una mujer de Arizona, en la cual me comunicaba que su hijo había sido dado como desaparecido en los partes militares de Vietnam. Se encontraba desolada y perpleja, porque no sabía si estaba vivo o muerto. Ella misma me participó su tremenda tensión, preocupación y aflicción, que alternaba con ráfagas de esperanza y momentos de desesperación. Pero una noche empezó a leer El poder de su mente subconsciente y ordenó a su mente superior antes de quedarse dormida: «Dime si mi hijo está vivo o muerto». Al poco tiempo, cuando cayó en un profundo sueño, tuvo una visión clarividente de su hijo, que se le presentó de pie y erguido. Vio sus pies descalzos, su larga barba, los muros de la prisión que lo rodeaban y el camastro en que dormía. Distinguió todos los detalles de la cárcel y se enteró por intuición de que estaba vivo y bien. La información posterior que recibió le reveló que su hijo había sido hecho prisionero, y después le llegó una carta suya que logró sacar subrepticiamente de la cárcel. Su subconsciente le reveló la verdad de lo que sucedía de esta manera, y para ella fue una prueba inequívoca. Por medio de la percepción extrasensorial encuentra un topacio perdido. Una doctora amiga mía me preguntó si podría ayudarla con mis oraciones a encontrar un anillo que había perdido. Esta preciada joya había sido patrimonio de su familia, que la venía heredando de generación en generación. Yo suelo concentrarme al ir a la cama en alguna súplica que se me ha hecho durante el día. Para hacerlo con eficiencia, me represento con contornos claros a la persona en cuestión. Reproduzco nuestra entrevista y pienso en la naturaleza del problema, después de lo cual formulo algunas afirmaciones por el tenor siguiente: la inteligencia infinita sabe dónde está el topacio y me revela la contestación a la doctora y a mí en el orden divino. Yo acepto la respuesta. Y después me quedo profundamente dormido, con la seguridad de que ya tengo la solución. En este caso, mientras dormía, tuve una visión parecida a la de una escena cinematográfica que se desarrolla en la pantalla, y percibí a una mujer extranjera que llevaba el anillo y preguntaba a otra más anciana, posiblemente su madre, ¿cuánto valdría? Observé el color de su vestimenta y de su cabellera, que era gris y le caía por los hombros. Había perdido alguno de sus dientes y tenía una verruga en el rostro. Por la mañana, llamé por teléfono a mi amiga y le relaté mi experiencia, a lo que ella repuso:
Ha descrito usted perfectamente a mi criada. Ha estado a mi servicio durante 20 años. Me parece imposible que haya hecho una cosa así. No puede ser. Le aconsejé que dijese a la criada lo que le había contado su ministro y que éste había oído hablar a su madre. Así lo hizo. La criada derramó copiosas lágrimas y le aseguró que le había cogido el anillo solo para enseñárselo a su madre, pero que no tenía la menor intención de quedarse con él. Sin embargo, lo cierto era que la doctora había estado buscándolo por todas partes durante 2 meses, ayudada por su misma criada, aunque todo el tiempo había tenido la seguridad de que era ella quien se lo había robado. Mi subconsciente reveló la verdad del caso. Sus reacciones son muchas veces indescifrables. El doctor Phineas Parkhurst Quimby, de Maine, realiza experimentos de clarividencia y viaje extrasensorial en mayo de 1862. Voy a relatar uno de los experimentos de mesmerismo que realizaba con mi sujeto Lucius. Yo invitaba a una de las personas que había en la habitación a que escribiese en una hoja de papel el nombre de un individuo. Luego mandaba al muchacho a buscar a esa persona, lo mismo si estaba viva que si había muerto, y él la traía a la habitación y se la describía al público. En cierta ocasión me entregaron un hombre que, como siempre, transmitía al muchacho. Él dijo que era un hombre que tenía esposa y 3 hijos, que había salido de la ciudad hacía menos de 2 días. Era carpintero de oficio y había dejado su caja de herramientas en un granero, para irse directamente a Boston. Le mandé que lo siguiese, y él salió en su busca, y dijo que lo había encontrado en Ohio, en el taller de un tonelero, y que había muerto allí. Insistí en que lo buscase. Finalmente dijo que lo había encontrado, y yo le invité a que lo trajese ante el público y lo describiese, a lo que él contestó: ¿Es que no puede usted verlo? Está aquí mismo. Le dije que se hallaba en un estado mesmérico. Nunca llegó a entender esto, pero lo reconocía porque yo se lo decía. Para él no había el menor cambio, conservaba todas sus facultades, y su identidad era tan perfecta como cuando estaba despierto. Manifestaba temor y alegría ante lo que veía, exactamente como si estuviese en estado de vigilia. Insistí en que lo describiese. Comenzó haciendo una descripción general, pero le interrumpí para que dijese si no veía algún rasgo o característica peculiar del individuo, para que lo mencionase. Bueno, replicó, yo creo que cualquiera podría conocer a este hombre por su labio leporino. Pregunté a la persona que me había dado el nombre si la descripción era exacta, a lo que él contestó que lo era en todos los pormenores. He aquí un caso claro de espiritismo. El sujeto podía leer cartas cerradas, desplazarse hasta un lugar distante, preguntar allí algo a un individuo y obtener la respuesta, aunque él no cayese en la cuenta de que contestaba a ninguna pregunta. El relato que acabamos de publicar está tomado de los escritos del Dr. Phineas Parkhurst Quimby, con fecha de mayo de 1862. El Dr. Quimby sabía que había en el auditorio alguien emparentado con la persona en cuestión, y que su sujeto Lucius, que estaba en trance mesmeriano, era clarividente y podía leer el subconsciente del individuo que conocía al hombre perdido, cuya imagen estaba en su mente subconsciente. También sabía que podía describirlo con todo detalle, incluso el del labio leporino. Además, uno o más miembros del auditorio sabían cuál era su oficio, su familia y el lugar en que vivía. Y Lucius, sencillamente, captó estos datos en el subconsciente de los presentes, en estado de trance. Quimby lo denominó un caso de espiritismo. Hoy lo llamaríamos clarividencia subjetiva, del sujeto hipnotizado. Una de las capacidades del subconsciente es la facilidad con que adquiere información por clarividencia. Experimento de clarividencia viajera, realizado por el Dr. Phineas Parkhurst Quimby. Estando en Eastport,
Puse en sueño mesmeriano a una señora que deseaba ir a New Hampshire para ver a sus amistades. La acompañé. Ella me sonrió e hizo unas inclinaciones de cabeza, y cuando le pregunté a quién saludaba, contestó que a nuestro jefe de correos. Después dijo que habíamos llegado a la casa. Añadió: nuestros parientes están mirando. Le pregunté si estaba su padre en casa y si podría presentarnos, y ella lo hizo con toda ceremonia. Le dije: pregunte a su padre si ha ocurrido algo desde que salió usted de casa. A lo cual ella se sobresaltó, palideció y pareció estremecerse. Al inquirir a qué se debía aquella excitación, me dijo que su tío había muerto, que fue víctima de una enfermedad y había fallecido en tal o cual día, y ahora, refiriéndose también a su tía, dijo que había ido a atenderlo y había enfermado, pero que se recuperó y su hermano se la llevó a casa. Todo esto fue confirmado unos cuantos días después. Su tío, el doctor Richardson, me escribió una carta, que tengo en mi poder, afirmando que cuanto ella había dicho era verdad al pie de la letra. Podría referir muchos experimentos de este tipo. Cuando me siento junto a los enfermos, me declaran sus sentimientos, aunque no lo saben por medio de sus sentidos naturales. Ni yo tampoco me entero de su presencia ni de sus sentimientos por medio de mis órganos naturales. Pero todo individuo tiene dos identidades, una con sustancia, la otra es la sombra. Para mí, el hombre natural es la sombra, pero para él es la sustancia, y todo lo que no es capaz de comprender es sombra. Una persona en estado mesmérico prueba a otra en estado de vigilia que hay dos estados, y que cada uno de ellos es un misterio para el otro. El que está en estado de vigilia no puede comprender cómo una persona puede estar muerta al estado de vigilia y seguir reteniendo su propia identidad, siendo para sí mismo el individuo de antes. Y cuando vuelve al estado natural, el mesmérico se pierde. La persona mesmerizada no es capaz de entender por qué el individuo en estado natural no puede saber lo que sabe en el estado mesmérico. Por eso, cada uno es un misterio para el otro. El hecho es este: la sabiduría no tiene sombra, una creencia sí, un hecho no es sólido. Por ejemplo, existe una piedra, esto es un hecho, y proyecta una sombra. Como la piedra es invento del hombre, es un asunto relacionado con nuestra creencia, y esta creencia proyecta una sombra. El hombre obra por su creencia o por su sabiduría. Cuando está en su sabiduría, es para la opinión un espíritu, pero para él es el mismo con todas sus creencias. Por tanto, como su creencia le hace obrar sobre la materia, todo acto está en su creencia, y el reconocimiento de la materia depende de su creencia. En el informe que acabamos de reproducir, escrito en mayo de 1862 y tomado de los escritos de Quimby, menciona él que todos tenemos dos identidades, lo cual significa en nuestra terminología moderna, nuestra naturaleza espiritual y los 5 sentidos condicionantes, basados en nuestra formación, instrucción, influencia ambiental y creencias tradicionales. Pero bajo todo esto está el omnipotente espíritu viviente, la presencia de Dios. Y, como indica el Dr. Quimby, en el estado mesmérico o hipnótico se revelan poderes extraordinarios de nuestra mente, que están por encima del intelecto y de nuestra mente consciente y razonadora. Nos dice el Dr. Quimby que mandó a una joven en sueño mesmérico a hacer un viaje de clarividencia a su casa, donde vio todo lo que estaba ocurriendo en aquel momento y otras circunstancias de la muerte de su tío, acaecida unos cuantos días antes. El Dr. Quimby, que era clarividente en el estado pasivo, la acompañó mentalmente y vio lo mismo que ella. Quimby sabía que, en la mente subjetiva, no hay tiempo ni espacio. Por tanto, la joven estaba de regreso en su casa de New Hampshire,
en un momento. He aquí algunas de las maravillas de la mente que el Dr. Quimby hizo públicas en mayo de 1862. Puntos que deben recordarse. 1. Hay muchos individuos que tienen experiencias extrañas, como ellos las califican, de carácter extracorporal, de las cuales no quieren hablar por no correr el riesgo de que se los tome por chiflados o víctimas de aberraciones mentales y fantasmagóricas. 2. Una mujer profundamente preocupada por la enfermedad de su hija puede proyectarse con su mente subconsciente a un cuerpo sutil y trasladarse junto al lecho de la enferma, si se concentra en este pensamiento antes de quedarse dormida. Puede conversar con ella, besarla y abrazarla, así como experimentar sensaciones visuales, auditivas y táctiles en su cuerpo de 4 dimensiones. 3. Un individuo que vive en Los Ángeles se encuentra de pronto en la vera del lecho de su padre, en Sydney, Australia, completamente consciente de cuanto hay en su casa. Penetra a través de puertas cerradas y se aparece a su padre, que se queda sobresaltado ante su visita inesperada y repentina. Las cartas posteriores del padre confirman el viaje astral de su hijo con todos los detalles. 4. Frecuentemente, antes de quedarse dormido, cuando se reza o pide por un ser querido o amigo íntimo por el cual se siente un vivo interés, puede ocurrir que éste lo vea a uno claramente. También puede usted ver a un ser querido y conversar con él, describiendo todo lo que hay en su cuarto de hospital, al mismo tiempo que saluda y reconoce a la enfermera, la cual igualmente puede verlo a usted con toda claridad y dar por supuesto que se trata de un pariente que va a visitar al enfermo. Se aparecerá usted completamente vestido con todas sus facultades, porque somos seres mentales y espirituales capaces de pensar, ver, sentir y viajar independientemente de nuestro cuerpo tridimensional. 5. Un detective que ha pedido a su mente subconsciente que le revele el paradero o escondite de ciertos ladrones de una porción de casas, se encuentra de pronto en el apartamento que ocupan y decide mentalmente que no va a ser visto por ellos, después de lo cual, y con todos los datos necesarios para poderlos detener, se ve capaz de mover objetos pesados y orientar a su cuerpo sutil hacia cualquier dirección. Tiene volición, libre albedrío e iniciativa. En otras palabras, es consciente, razona y actúa con independencia completa de su cuerpo tridimensional. 6. Una mujer presa de la más profunda angustia, porque no sabe si su hijo, combatiente en Vietnam, está vivo o muerto, decide preguntar por su paradero a su mente subconsciente. En consecuencia, mientras dormía, se hizo clarividente y vio a su hijo con atuendo de prisionero de guerra, observando cuánto había en su celda, enterándose inmediatamente de que estaba vivo y sin otra novedad. Los hechos que siguieron confirmaron su experiencia extrasensorial. 7. Cierta doctora que había perdido un topacio de gran valor, suplicó al autor que la ayudase a encontrarlo con sus oraciones. Mientras dormía, vi a una mujer de aspecto extranjero que llevaba el topacio en cuestión. La oí hablar sobre su valor. Vi la verruga que tenía en la cara y noté que le faltaban 3 dientes. Cuando describí a la mujer, mi amiga la doctora cayó inmediatamente en la cuenta de que se trataba de su criada, que le había robado el anillo y lo recuperó fácilmente. 8. El Dr. Phineas Parkhurst Quimby realizó experimentos sobre clarividencia viajera en 1862. Una vez hipnotizó a una mujer que se convirtió en clarividente y la mandó a su antigua casa. Dio cuenta de cuánto había en ella, presentó a su hipnotizador al administrador de correos, se enteró de la muerte de un tío suyo y de otros detalles íntimos, todo lo cual se comprobó detalladamente más tarde. Quimby la siguió en su viaje mental, sin entrar en trance, porque era clarividente. Este hombre demostró los poderes supernormales de la mente. 9.
También demostró el Dr. Quimby que su sujeto, Lucius, que era clarividente en estado de trance, podía describir gráficamente con todo detalle a un individuo desaparecido, revelando su oficio, quiénes eran los miembros de su familia, sus andanzas y su paradero. El Dr. Quimby sabía que algún individuo de su auditorio tenía relación con el hombre en cuestión, y Lucius, en estado de trance, sencillamente exploraba la mente subconsciente del interrogador, que conservaba en la memoria todos los pormenores del desaparecido. Tales son las maravillas de nuestra mente subconsciente.